Hola a todos, esto es Todo sobre MIDI. Mi nombre es Daniel de la Fuente y soy uno de los primeros músicos que utilizó el sistema MIDI en España, allá por los años 80. Quiero ofreceros en estos vídeos un curso completamente gratuito. Un curso para conocer el sistema MIDI completamente, a fondo, sin misterios, hardware y software. Un curso para dominar la programación MIDI. Dividiremos todos los temas por materias, para que os sea mucho más fácil entenderlo y asimilarlo. Desde las conexiones externas, pasando por cómo funciona cada mensaje MIDI y viendo cómo el MIDI ha evolucionado hasta la actualidad. Mi meta consiste en que sepáis solucionar por vosotros mismos cualquier problema que os surja en mitad de una programación, de un arreglo, sin que tengáis que perder tiempo en pelearos con el secuenciador o con el cable MIDI de turno. También podréis escribirme preguntándome cualquiera de las dudas que os surjan acerca del tema de la materia de cada vídeo e intentaré daros una solución o una explicación lo antes posible. Y dicho todo esto, lo único que nos queda es que empecéis a disfrutar de este curso tutorial para que podáis aprender todo lo que yo sé acerca del MIDI. Empezamos. Vamos a conocer cómo nació el MIDI. MIDI es un estándar internacional que permite a diferentes instrumentos musicales poder interconectarse entre ellos por medio de señales digitales. Significa Musical Instrument Digital Interface, o lo que es lo mismo en castellano, interfaz digital para instrumentos musicales. Permite conectar entre sí diferentes tipos de instrumentos o de periféricos, como ordenadores, secuenciadores, cajas de ritmo o sintetizadores. Las especificaciones electrónicas y el formato de MIDI es el mismo para todos los fabricantes, lo cual permite conectar diferentes instrumentos de diferente marca. MIDI utiliza una intercomunicación en serie, lo cual significa que los datos se transmiten de bit en bit. La velocidad efectiva de transmisión de datos es de 31.250 bits por segundo, pero dado a que se añaden bits de comienzo y finalización a cada byte, se requieren 10 bits para transmitir un byte. MIDI ha representado una de las ideas más brillantes y potentes de toda la tecnología musical. Como consecuencia de la estandarización del protocolo de intercambio de datos y de la circuitería de entrada y salida, los instrumentos MIDI no solamente pueden comunicarse entre sí, sino que además pueden formar parte o ser periféricos de un ordenador. Posibilidad esta que le da innumerables aplicaciones a nivel universal. Los inicios de toda innovación tecnológica siempre han estado caracterizados por la disparidad de criterios y protocolos. Cada fabricante fabricaba sus propios aparatos con sus propias normas, sus propios voltajes, sus propias velocidades, por ejemplo, de clock, por ejemplo, en que las primitivas cajas de ritmo. Todo era un mar de confusión, puesto que cada fabricante utilizaba su propio protocolo. Estos problemas de incompatibilidad encontraron solución en algunos fabricantes que crearon a unos primitivos convertidores, viendo un poco la posibilidad que ofrecía la incipiente llegada de la informática doméstica al mercado. Pero ante el tremendo lío de voltajes, señales que cada fabricante utilizaba y ese mar de confusión de no poder ser compatible con nada que no fuera de su propia marca, los fabricantes empezaron a plantearse la posibilidad de llegar a un acuerdo. Para todos aquellos que sintáis dudas sobre cómo funcionaban aquellos primitivos secuenciadores digitales, cómo funcionaban aquellas
cajas de ritmo primitivas o aquellos sintetizadores controlados por voltaje, me gustaría dejaros un vídeo acerca, por ejemplo, de los secuenciadores sobre un secuenciador digital de Oberheim. Os dejo aquí abajo el enlace para que lo veáis, para que veáis cómo funcionaba todo controlado por voltaje en aquella época, y que todo parecido de un secuenciador digital de los años 70-80 con lo que hoy entendéis por un secuenciador de software, todo parecido es pura coincidencia. Son los últimos años de la década de los 70 y primeros de los 80. Se le atribuye a Dave Smith, de la empresa Sequential Circuits, la primera iniciativa para dotar a su teclado Prophet 5 de un interface digital. Su intención era la de poder intercambiar datos con un secuenciador polifónico que estaba diseñando por esa época. Y así lo hizo. Lo bautizó como SCI, Sequential Circuits Interface. Más tarde lo puso en venta como un accesorio. Pero Dave Smith no se quedó ahí. En lugar de guardarse los detalles de su interface, los puso en conocimiento general con una sencilla intención: que todos los constructores de hardware y programadores conocieran el protocolo para mejorar su Prophet 5. La idea no funcionó. El protocolo de Dave Smith era aún un poco tosco y casi muy poco adaptable a otras cosas que no fueran las funciones propias de un secuenciador. Aún así, la idea llamó la atención de algunos fabricantes, creando una especie de diálogo entre varios fabricantes, entre los cuales estaban el propio Dave Smith de Sequential Circuits, Tom Oberheim de Oberheim e Ikutaro Kakehashi de la Roland Corporation. Los tres llegaron a la conclusión de que era necesario desarrollar un protocolo normalizado para que se pudieran intercomunicar entre sí diferentes instrumentos y diferentes marcas. De nuevo, Dave Smith, junto con un colaborador de Sequential llamado Chet Wood, diseñaron otro protocolo, otro interface, al que llamaron Universal Synthesizer Interface, USI. La presentación de este nuevo interface tuvo lugar en la Convención de Otoño del AES en 1981. La principal diferencia entre el SCI y el USI era básicamente, mientras el uno exploraba continuamente el estado del teclado de manera sincrónica, tanto si hubiera una variación o no, el segundo solo enviaba eventos de manera síncrona únicamente cuando se producía un cambio de estado en el teclado, por ejemplo, al pulsar una nota. La propuesta de transmisión de datos, de velocidad de transmisión de datos, era en serie a 19,2 kilobaudios y las conexiones eran en jack estéreo. En un encuentro posterior, en el marco de la NAMM, en enero de 1982, al que acudieron los principales responsables técnicos de la mayoría de las marcas, optaron por aumentar la velocidad de transmisión a 31,2 kilobaudios y añadir optoacopladores a todos los terminales de entrada, con lo cual se evitaban los problemas de masa. Pero el toque de gracia de lo que conocemos hoy como MIDI lo dieron varias compañías japonesas. Idearon un protocolo mucho más ingenioso y mucho más elaborado que permitía utilizar ese mismo interface para aplicaciones mucho más complejas. El famoso séptimo bit, que define cuándo un byte es de dato o es de estado en función de si adopta un valor 0 o 1 respectivamente. El protocolo diseñado por unos y otros al final se le bautizó con el nombre de MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Y el primer instrumento musical dotado de MIDI que apareció en la historia apareció en diciembre de 1982.
el Prophet 600 de Sequential Circuits. Posteriormente siguió habiendo algún tipo de desacuerdo entre algunas marcas, sobre todo con respecto al tema de si era mejor la transmisión en serie o en paralelo, la velocidad, la economía, en cuanto al tipo de conectores, ese tipo de cosas. Pero prácticamente, viendo que todo el mundo adoptaba el mismo protocolo, hoy en día son meras anécdotas. Antes de terminar este vídeo, me gustaría resolver alguna duda que os pueda haber surgido alguno que haya estado analizando documentación, datos sobre MIDI, comandos, y haya visto que de pronto aparecen una serie de cifras compuestas de números y letras. Bien, no es un error. En la vida cotidiana los seres humanos utilizamos el sistema decimal para contar, ¿vale? Que es el que va del 1 o del 0 al 9. En la vida digital, por decirlo así, las máquinas pueden estar utilizando generalmente dos tipos de mensaje, dos tipos de protocolo de comunicación principalmente. El primero es el sistema binario, que es el que todos conocemos, de ceros y unos, y los octetos de 8 cifras de ceros y unos. Pero por ejemplo, para el tema de la comunicación MIDI se adoptó un nuevo sistema llamado sistema hexadecimal, y que consiste en la unión de cifras de números y letras. Bien, el sistema hexadecimal consiste en que 0 es igual a 0, correspondería a 0, igual que en un lenguaje binario o un lenguaje decimal, y la F simplemente va hasta la F. La F correspondería con el número 15. Y no os asustó, no vais a tener que utilizarlo, no vais a tener que convertir nada. Es un proceso que utilizan las máquinas internamente para conocer, es como cuentan ellas. No hace falta que utilicéis el lenguaje hexadecimal, porque no lo vais a utilizar, no lo he utilizado yo hace 20, 30 años, no lo vamos a utilizar ahora. Es imposible, lo utilizan las máquinas de un modo interno. Que sepáis que existe y que es cómo se comunican las máquinas, los protocolos MIDI entre diferentes periféricos, así es como se comunican con el lenguaje hexadecimal. Vosotros prácticamente no vais a verlo nada más que en las especificaciones MIDI. Punto. Si lo queréis conocer, os voy a poner un ejemplo, una tabla, para que veáis a qué equivale cada cifra hexadecimal con su cifra decimal, que es la que utilizamos nosotros. Nada más, simplemente a nivel de puro conocimiento, ¿vale? Para todos aquellos que queráis saber algo más sobre las especificaciones MIDI en cuanto a mensajes también, aunque lo trataremos aquí, el hardware, os comento que desde el primer momento se pusieron en conocimiento general, con el propósito de que todos los fabricantes pudieran crear y adoptar el sistema MIDI para sus propios instrumentos, unas hojas, unos documentos de especificación MIDI, desde el primer momento hasta el día de hoy. Todo esto comenzó, el primer documento, os lo dejaré aquí. Pues como podréis ver, es una hoja de especificación MIDI. Se llama MIDI 1.0 Specification, y el documento está fechado el 5 de agosto de 1983. Es un documento de 14 páginas con las primeras especificaciones MIDI que hubo. A día de hoy existen más documentos, están actualizados, incluso creo que llegan hasta el MIDI 2.0 que tenemos hoy. Todos estos documentos, si tenéis interés en tenerlos en vuestra mano, los podéis descargar desde una página que os voy a dejar el link, que se llama midi.org. Lo único que tenéis que hacer es registraros, y podéis tener acceso a todos esos documentos sobre las especificaciones MIDI desde el primero, desde el 83,
hasta el último en formato PDF para que los podáis tener y descargar incluso. La página se llama midi.org y os dejaré también el enlace, ya os digo, para que podáis tener acceso libre a toda esa documentación. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo sobre la historia del MIDI, cómo nació, cómo surgió, y me gustaría que os hubiera llamado la atención y os hubiera gustado y os hubiera explicado el porqué de toda esta tecnología que tenemos hoy en día a nuestro alcance pudo llegar a ser lo que es. Me gustaría que si os ha gustado o queréis ver los siguientes vídeos en los que empezaremos a hablar ya sobre los mensajes, cómo conectar, toda la serie de especificaciones y todos esos mensajes que están ahí para que los descubráis, toda esa información llegue a vuestro alcance. Me gustaría que si esto os ha gustado y queréis estar pendientes de cuál es el próximo vídeo, os deis suscribir abajo y le deis un me gusta, y si queréis compartirlo con compañeros músicos o compañeros que utilizan MIDI, DJs, que puedan necesitar un poco de conocimiento o dominio de esta tecnología, ¿no? Ellos también lo tengan a su alcance. El próximo vídeo que voy a hacer para mí es muy entrañable, pues porque lo he vivido en primera persona, y es un poco la evolución de los secuenciadores. Eso tan sencillo que ahora mismo os descargáis por internet y os permite secuenciar MIDI, añadir audios de loops, instrumentos virtuales. ¿Cómo nació todo eso? ¿Con qué ordenadores salió? ¿Cómo evolucionó hasta lo que tenemos hoy? Vamos a hacer un breve repaso por cómo evolucionaron esos secuenciadores MIDI y sobre todo con qué máquinas. Lo vais a ver y alguno va a no dar crédito a lo que está viendo. Bien, os espero en el próximo vídeo. Gracias por escucharme. Ya sabéis, suscribiros si os apetece, y si queréis o tenéis alguna duda sobre algo que no os haya quedado claro, ya sabéis, podéis escribirme. Yo voy a intentar daros la solución lo antes posible. ¿De acuerdo? Venga, pues hasta pronto con la segunda parte de Todo sobre MIDI.